Se puede ver la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda. Hemos hablado de los tumores que son endocrinos, conocidos también como los tumores neuroendocrinos, ¿no? Y ahora nos toca hablar de los tumores también de páncreas, pero que no pertenecen a los tumores que producen hormonas, como el insulinoma, que hablamos la anterior semana. Este es otro tipo de tumor que lamentablemente es uno de los tumores más letales que puede haber para el ser humano, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunas fotografías, por ejemplo, una tomografía, un corte, un corte eh, sagital, ¿no? Donde podemos observar acá o coronal, perdón, donde podemos observar la cabeza del páncreas, ¿no? Aumentada de tamaño. Podemos observar acá los vasos, ¿no? Que son muy importantes estos vasos que pasan principalmente la hepática, la porta, la mesentérica superior. Son importantes para la resecabilidad del tumor, ¿ya? También tenemos estructuras cerca de la cabeza del páncreas, que es el duodeno, ¿no? Tenemos estructuras en el cuerpo y en la cola del páncreas, que también dependiendo de dónde se desarrolla el tumor. Aquí podemos ver una persona que tiene una ictericia, que muchas veces es una ictericia fría, parecido a los cálculos, o a la ictericia por cálculos en el colédoco, o también a la ictericia que se produce debido a un tumor en la vía biliar distal, ¿no? Hablamos del colédoco. Y cuando se dice fría, es una ictericia que no tiene fiebre, ¿no? Entonces, pues se llama ictericia fría. También algunos pacientes van a tener no una sintomatología muy clara, sino que la sintomatología va a aparecer cuando ya esto ha avanzado mucho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un famoso dolor de espalda, que muchos de los pacientes que tienen cáncer de páncreas se han quejado de este tipo de dolor de espalda e inclusive han visitado muchos médicos, ¿no? Sin que nadie les diga tienes un cáncer de páncreas, ¿no? Que siempre uno va a pensar en otra patología. Y generalmente son los tumores de cola de páncreas que infiltran en la región retroperitoneal y van a afectar los nervios. Existen unos síndromes también que van a darse por la misma producción del cáncer, pero no vemos que el cáncer es una inflamación sistémica que va a ocurrir en la persona. Y esta inflamación sistémica va a ocasionar que el paciente presente hipercoagulabilidad, o sea, que su sangre se coagule más rápidamente. Y eso también va a dar algunos síndromes, como los síndromes de la flebitis o de la trombosis venosas, que pueden ser inclusive migratorios, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta también este dato, ¿no? Entre uno de los estudios más importantes para el diagnóstico es la tomografía, ¿no? Muchos de los tumores también de páncreas, de cáncer de páncreas, estamos hablando de cáncer de páncreas, estos cánceres de páncreas, muchos de ellos van a estar asociados a la diabetes. Aquí ustedes pueden ver un glucómetro y van a estar asociados a la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy día del adenocarcinoma y del área periampular, ¿no? Aquí tenemos nosotros tener en cuenta que esta es una enfermedad letal, ¿no es cierto?, que lleva a la muerte de los pacientes, que avanza muy rápido, lamentablemente, en meses, ¿no? El diagnóstico va a ser por la tomografía. Aquí podemos ver una vesícula bastante distendida, que también es un signo, un signo clínico que se conocía como el signo de Courvoisier-Terrier, que es la palpación de la vesícula a la palpación del abdomen, una vesícula que se puede palpar, ¿no? Que se puede palpar, ¿no? Y aquí podemos ver un tumor que está dentro del páncreas y obviamente está obstruyendo. No nos olvidemos que en la cabeza justamente desemboca en la ampolla de Vater, y la ampolla de Vater desemboca la bilis, ¿no? Que viene del colédoco, ¿no? Y si esta es obstruida, va a haber una dilatación de todo el árbol biliar con una ictericia obstructiva. Y también al mismo tiempo
la vesícula se va a agrandar, ¿no? Este sí no se conoce como signo de porcitaria cuando es clínico, ¿no es cierto? Pero nosotros en los estudios tomográficos no podemos fijar una vesícula bastante distendida por la obstrucción a nivel distal del páncreas. Entonces, esta es una neoplasia maligna, ¿no es cierto? Que lamentablemente viene a estar desarrollada entre la cuarta causa de muerte a nivel mundial, ¿ya? Fíjense ustedes, cuarta causa de muerte. Y la supervivencia a 5 años es menor del 10%. Quiere decir que los pacientes que se diagnostican con cáncer de páncreas, con adenocarcinoma, probablemente a los 5 años solo un 10% van a llegar a esto. Y esto muchas veces es porque el diagnóstico es muy tardío. Es muy agresiva la enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos una enfermedad bastante agresiva que va a llevar a la muerte de los pacientes. Pero según las estadísticas y según los estudios, cada vez tenemos mucho más cáncer de páncreas y la verdad que inclusive hasta en nuestro medio, nosotros hemos visto en el hospital que cada vez llegan más pacientes con esta enfermedad y nuestro hospital no es hospital oncológico, pero muchos pacientes llegan con ictericia, ¿no? Nosotros estudiamos la ictericia y resulta que tenemos un cáncer de páncreas, ¿cierto? Entonces esto cada vez está aumentando más, ¿no? Y se prevé que al 2030 puede ser la segunda causa de muerte. Entonces, este cáncer es un cáncer que está en aumento constantemente, ¿no? Y más o menos se dice que la incidencia es de 12 casos por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad va a afectar generalmente a personas mayores entre los 70 a 80 años de edad, ¿no? Estamos hablando de la sexta, octava década de la vida. Pero también puede ser observado en pacientes jóvenes, aunque es bastante raro. Debido a su localización anatómica, estos cánceres pueden dividirse con otros tumores cercanos, como se denominan los tumores periampulares, ¿no? Se llama periampulares porque van a estar alrededor de la ampolla de Vater, ¿ya? O a la cercanía de la ampolla de Vater, ¿no? O también conocida como papila de Vater. Es importante que tengamos en cuenta los diagnósticos diferenciales, que pueden ser, por ejemplo, un ampuloma, que es un tumor de la ampolla de Vater, o un colangiocarcinoma distal, que es un cáncer de la vía biliar distal, del coledo, o un adenoma duodenal, que es un tumor que aparece en el duodeno. Y es importante tener en cuenta esto para el tratamiento quirúrgico. Entonces, es importante tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales en el momento, y por eso es importante el estudio imagenológico, ¿no? Ya vamos a hablar de los estudios imagenológicos para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. El adenocarcinoma del páncreas es el más frecuente, ¿no? Y más o menos estamos hablando de aproximadamente de un 50 a un 70%, ¿no? Entonces, el adenocarcinoma de páncreas es el tumor más frecuente. Seguido del ampuloma, ¿no? Que viene a ser un 15 a 25%, el colangiocarcinoma distal un 5 a 15% y el adenocarcinoma duodenal menos frecuente con solo un 5%. En cuanto al pronóstico hablamos el pronóstico de vida, el pronóstico de muerte, el pronóstico de sobrevida y bueno, si no sobrevive, pues hablamos de la mortalidad, ¿no es cierto? El pronóstico el peor es el carcinoma ductal, ¿no? Que es aquel que está invadiendo el ducto pancreático, ¿no? Conocido también como conducto de Wilson. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y lesiones precursoras del cáncer? Entre los factores de riesgo vamos a tener nosotros que muchos de estos adenocarcinomas ductales, ¿no? Tienen una implicación sobre cierto grupo de oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Los oncogenes son aquellos que nos van a proteger para que la multiplicación de nuestras células, normalmente no haya un cambio en el DNA, no haya una mutación. Cuando existe una mutación, esta mutación se va a transformar en un en un cáncer, ¿no? En un adenocarcinoma. ¿Y cuál es este? Tenemos nosotros el famoso oncogen Carras, que también vamos a verlo en otros tipos de cánceres, ¿no? Que se encuentra más o menos en el 90% de los adenocarcinomas ductales. Entonces tiene que haber parte también oncogenética.
También la inactivación de otros genes supresores de tumores, ¿no? Que estamos nosotros, nuestro cuerpo constantemente está en una lucha, ¿no? De agresores de las células que van a cambiar al ADN, ¿no? En este estos tenemos, por ejemplo, los alimentos y todo esto, pero estos genes se encargan de suprimir, ¿no? Que no nos afecte y no cambie nuestra celularidad y no empieza a aparecer una displasia y un cáncer, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros los CDKN2A, el TP53, el SMAD4, que codifican para la P1C1NK4 y P53 y SMAD4, respectivamente, ¿no? La gran mayoría de los casos de cáncer de páncreas son esporádicos, pero alrededor del 10% de los casos se asocian con antecedentes familiares y síndromes hereditarios. Esto es importante tener en cuenta los casos que asocian antecedentes familiares y síndromes hereditarios, ¿no? En los pacientes con 2 o más parientes de primer grado afectados, el riesgo de desarrollar adenocarcinoma ductal es más o menos de 9 veces de una persona que no tenga familiares con cáncer. Entonces los antecedentes serían importantes. También tenemos entre estos síndromes hereditarios los pacientes que tienen el famoso la mutación germinal conocida como BRCA1 y BRCA2, también que estos están asociados al cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿no? Tenemos el CDKN2 asociado al melanoma lunar múltiple atípico familiar y la Peutz-Jeghers, que esta enfermedad también está asociada al cáncer de colon, la enfermedad de von Hippel-Lindau Lynch 2, que también están asociados al cáncer de colon y también lo vamos a volver a ver cuando veamos cáncer de colon. Tenemos también la ataxia, telangiectasia y la pancreatitis hereditaria. También se han identificado otros factores de riesgo de la adenocarcinoma ductal y estos vienen a ser la edad avanzada, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la dieta rica en grasas, animales y proteínas, la obesidad y la pancreatitis crónica, que viene a ser una inflamación constante del páncreas. Vamos a tener un aspecto de gran importancia que muchos de los pacientes presentan diabetes mellitus y cáncer de páncreas en una gran proporción, más o menos estamos hablando de un 90%. Hay una elevada prevalencia de diabetes mellitus en el adenocarcinoma ductal, incluso por encima de los estados diabetógenos bien establecidos como la obesidad y el embarazo, y la estrecha presentación de problemas de cáncer en diabetes, ¿no? Aquí vamos a tener la alimentación rica en grasa animal, la obesidad, que son factores de riesgo, ¿no es cierto? En cuanto a las lesiones precursoras del adenocarcinoma ductal, se consideran primero 3. 1. Neoplasia intraepitelial, neoplasia intraductal papilar mucinosa y la neoplasia quística mucinosa. Estas lesiones precursoras han pasado a clasificarse a 3 categorías: PAN-IN, PAN-IN y PAN-IN 3, PAN-IN 1, PAN-IN 2 y PAN-IN 3. A 2 niveles, nivel de bajo grado y de alto grado, de forma que el antiguo PAN-IN 2 y la neoplasia con displasia de grado intermedio ahora se clasifican como bajas y queda displasia de alto grado para las lesiones tipo carcinoma in situ, ¿no? Bueno, de acuerdo con estas consideraciones, nosotros hacemos el cribado del cáncer. ¿Qué es el cribado del cáncer? Es la pesquisa, es la investigación del cáncer, es la forma de diagnosticar un cáncer. Y para eso tenemos 3 grupos de pacientes que nosotros tenemos que encasillar en el diagnóstico de cribado. O sea, quiere decir que en este tipo de grupo de pacientes tienen una predisposición a tener el cáncer de páncreas. Entonces, estos pacientes deben ser evaluados constantemente con estudios, generalmente imagenológicos, que ahorita vamos a detallar a continuación, ¿no? Que son la ecoendoscopía, la tomografía, el PET scan, los marcadores tumorales, ¿no? Que esto es muy importante que lo tengamos claro, cómo diagnosticar la enfermedad del cáncer. ¿Y por qué vamos a tener predisposición en estos 3 grupos de pacientes? Debido a que estos 3 grupos de pacientes, el cáncer inclusive se puede desarrollar en una etapa muy temprana de la vida y no como en los otros casos, se puede desarrollar en un tiempo más alejado. Y estos síndromes son el síndrome de cáncer familiar,
El síndrome asociado a inflamación crónica del páncreas, como la pancreatitis hereditaria. El cáncer de páncreas familiar, ¿no? Estos son los tres grupos que tenemos que tener en cuenta para que este grupo, si los pacientes pertenecen a este grupo, debemos nosotros hacer una pesquisa constantemente de evaluar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Acá tenemos... Muy bien, ya. Bueno, la edad para comenzar La edad para comenzar el cribado varía desde los 30 años en el síndrome de Peutz-Jeghers. Ya les dije que el síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome que también puede tener cáncer de colon asociado, ¿no? Debido a estos problemas que estos pacientes tienen en la supresión de los genes de tumores del cáncer. Y hasta los 10 a 15 años, inclusive a una edad, pueden tener un diagnóstico, ¿no? Del individuo más joven afectado con este cáncer de páncreas familiar. La exploración que se ha realizado, ¿cuáles son? ¿Cómo hacemos la investigación del cribado? ¿Cómo llegamos al diagnóstico del cáncer? Resonancia magnética o la ecoendoscopía. Se aconseja realizar una vez al año este tipo de estudio para evaluar el cáncer de páncreas. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar? Nosotros vamos a tener un paciente que va a tener generalmente los tumores de páncreas cuando ya han aumentado, dependiendo si están en la cabeza, ¿no es cierto? Sabemos que en la cabeza vamos a tener nosotros, ¿no? Vamos a tener, aquí voy a dibujar la vía biliar, ¿no? Para que ustedes le entiendan simplemente. Vamos a tener la vesícula biliar, vamos a tener la vía biliar que va a ir a la ampolla de Vater, ¿cierto? Y el tumor puede obstruir la vía biliar, haciendo que esta vía biliar se vaya dilatando, ¿no es cierto? Y el paciente por la dilatación, por la obstrucción distal, por el tumor de cabeza de páncreas, puede desarrollar ictericia. Puede desarrollar orina oscura o orina colúrica. Pueden haber heces pálidas o heces acólicas que se llaman, ¿no? Y la ictericia también va a producir que el paciente presente un prurito en todo el cuerpo. Generalmente esto va a estar ya en un estado avanzado, obviamente, cuando ha habido esta obstrucción, ¿no? El paciente va a tener una pérdida de peso, generalmente va a bajar de peso, ¿no? Va a haber un dolor que no es un dolor muy claro, pero el dolor generalmente está en la boca del estómago, en la región epigástrica, y también puede estar en la región de la espalda. ¿Y de qué va a depender esto? Si el tumor está en la cabeza del páncreas, no va a producir ictericia, pero si el tumor se encuentra en el cuerpo del páncreas o en la cola del páncreas, que sabemos que esta región es más retroperitoneal, probablemente el dolor va a ser un dolor de espalda que va a tener el paciente, un dolor que se va a quejar de un dolor en la región lumbar y que muchas veces el paciente ha tenido este dolor durante meses y ha sido valorado por especialistas, generalmente traumatólogos, ¿no es cierto?, por el dolor de espalda y no ha sido valorado con una tomografía, una resonancia magnética o una ecoendoscopía pensando en que puede tener un tumor de páncreas, ¿no? Entonces, lo más frecuente es el dolor abdominal. Un 70% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen dolor abdominal. Ictericia, un 50%. Pérdida de peso, un 80%. Y un dolor sin ictericia, insidioso y progresivo que va aumentando generalmente en 2 a 3 meses de evolución. Y generalmente localizado a nivel epigástrico o centroabdominal, ¿no? Entonces, estos síntomas son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué existe la pérdida de peso? Bueno, en el cáncer existe la pérdida de peso por dos motivos importantes. Uno, es que el paciente, al estar, no nos olvidemos que la secreción del páncreas es rica en enzimas pancreáticas que son importantes para la digestión. Entonces, al no poder secretar adecuadamente, va a haber una insuficiencia enzimática pancreática. Entonces, el paciente no absorbe adecuadamente los alimentos. Pero también puede haber otro factor. Debido al crecimiento en la cabeza del páncreas, inclusive puede obstruir el duodeno y hacer que el paciente tenga un síndrome pilórico, ¿no? Donde el paciente no pueda englutir los alimentos y cada vez vaya perdiendo de peso. Y el otro factor importante del cáncer y de todos los cánceres es que el cáncer es anárquico, ¿cierto?
crece solo, o sea, empieza a crecer de una forma indiscriminada, aumentando, ¿no?, su celularidad, ¿no es cierto? Y esta celularidad que va haciendo es para él mismo, pues, ¿no? Entonces le quita nutrición a otros. Entonces los pacientes con cáncer son pacientes hipermetabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan un gasto de energía mucho mayor que un paciente que no tiene cáncer. Y si hay obstrucción de la secreción pancreática enzimática, vamos a tener un síntoma que es la esteatorrea, que ustedes la pueden ver muy claramente acá, ¿cierto? O sea, que son debido a que no se libera la lipasa al duodeno, el paciente no puede absorber las grasas y va a defecar grasa, ¿cierto? Entonces vamos a tener la famosa esteatorrea. También podemos tener el signo de Cuvorcier-Terrier que se presenta en el 30% de los casos, que ya les dije, es una vesícula que se va a palpar, ¿no es cierto? Va a ser bastante palpable. En los estadios avanzados también puede haber ascitis cuando ya el cáncer ha invadido el peritoneo y ha habido secreción de bastante líquido a nivel del peritoneo. Podemos tener también el síndrome de Trousseau, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Trousseau? Como el estado del paciente con cáncer de páncreas es un estado de hipercoagulabilidad debido a la misma inflamación que tiene el paciente, pues se liberan eh, muchas sustancias que activan una inflamación constante en el paciente. También se coagulan fácilmente y pueden tener el famoso síndrome de Trousseau, que es la tromboflebitis migratoria, ¿no?, que va avanzando, ¿no? Aquí, como la podemos ver en la extremidad inferior. En estadios avanzados puede aparecer un nódulo que se llama el nódulo a nivel del ombligo, ¿no?, que llama el nódulo de la hermana María José. Esta hermana María José cuidaba a pacientes en un hospital, ¿no es cierto? Y ella, la observación de ella, veía que los pacientes, ¿no?, que tenían cáncer de páncreas en estado terminal empezaron a tener este signo. Como fue ella la que descubrió este signo, se le dio el nombre del nódulo de María José, ¿no? Una hermana católica que cuidaba enfermos y que era enfermera, ¿no? Entonces, generalmente vamos a aparecer en las partes muy avanzadas, ¿no? El signo de la hermana María José. Aquí tenemos otros procesos. Se puede confundir la ictericia con otros procesos diagnósticos diferenciales, como ya dijimos, ¿no? Los cálculos en colédoco distal, síndrome de Mirici, con la jitis clorasante primaria, pseudoquiste pancreático, el quiste de colédoco complicado, o pancreatitis crónica o pancreatitis autoinmune, como maligno, especialmente en los tumores de Klatsky, ¿no?, y otros tumores ampulóticos. Entonces, podemos pensar en otras patologías también. Generalmente la sintomatología al inicio del crecimiento del cáncer va a ser un poco atípica, no vamos a tener signos claros de esto, ¿no? Esto va a aparecer insidiosamente, va a ir aumentando la ictericia, el dolor, y bueno, ya cuando tengamos ictericia nosotros vamos a empezar a investigar con estudios de imagen, vamos a empezar a descartar que sean cálculos en colédoco, por ejemplo, ¿no? Y ya vamos a pensar que de repente se trata de un tumor de páncreas, vamos a ver estudios y recién vamos a llegar al diagnóstico. No se llega a un diagnóstico temprano en esta enfermedad porque no se hace de rutina estudios de imagen, aunque ahora ya se está cambiando esto a hacer estudios de rutina. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar esta enfermedad? ¿Cómo la diagnosticamos? Nos interesa a nosotros saber la fisiopatología, ¿no?, y saber cómo la vamos a diagnosticar. Existe un marcador, ¿no es cierto?, que es el que ustedes pueden ver aquí, que es el CA199, ¿no?, que es un marcador tumoral para cáncer de páncreas, pero no es súper específico, y algún grupo de pacientes, principalmente los que tienen el fenotipo de Lewis negativo, que es un 5 a 10% de la población, no lo van a tener presente, ¿ya? Pero normalmente nosotros vamos a tener que esto tiene que estar, los valores son normales menos de 37, y va a estar elevado, inclusive más de 500, ¿no?, en los cánceres de páncreas. Pero tiene poca especificidad porque puede pasar elevado también en otras patologías biliares. O sea, no es específico del páncreas, ¿no?, pero es el único que ustedes van a ver. También es importante pedir, obviamente, laboratorios como si el valle ictérico, pues bilirrubina, ¿no?, valorar parámetros nutricionales, ¿no? Ustedes saben, pedir albúmina, por ejemplo, ¿no?
recuento de linfocitos, un hemograma, coagulación, marcadores tumorales, ¿no? Y también si tenemos una obstrucción del árbol biliar, vamos a pensar en una inflamación del hígado y tenemos que pedir también las transaminasas, que son muy importantes. Otros estudios que son muy importantes, la ecografía abdominal, que nos puede detectar un tumor de páncreas mayor de 2 centímetros. Y aquí quiero que lo enclaven bien, ¿no? Viene a ser esta la ecografía. Nosotros podemos identificar tumores mayores de 2 centímetros. ¿Y qué pasa con los tumores menores de 2 centímetros? Tenemos otro estudio como la ecoendoscopía, que es la ecografía mediante una endoscopía. Luego tenemos la tomografía computarizada, ¿no es cierto? Que esta tomografía computarizada es la técnica de elección para la estadificación. ¿Por qué es importante estadificar el cáncer? Todos los cánceres nosotros tenemos que estadificarlos. Y estadificarlos significa clasificarlos en una clasificación de TNM, que viene a ser tumor, nódulo y metástasis. Y se va a dividir en 4 grados importantes, un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve tanto para el tratamiento, que puede ser adyuvante o neoadyuvante con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y también está la radiación quirúrgica, pero también nos indica el pronóstico del paciente. Entonces es importante tener en cuenta el estadiamiento. La tomografía con contraste es el mejor estudio para valorar el pan. Como podemos ver aquí un corte, ¿no es cierto? Aquí podemos ver la vesícula biliar, ¿ya? Aquí podemos ver el páncreas, fíjense ustedes, la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas. Aquí podemos ver el tumor, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el tumor. Y acá podemos ver la vena mesentérica superior. Y aquí podemos ver la arteria mesentérica superior, ¿no? Y aquí está la aorta, por ejemplo, ¿no? La infiltración importante de la vena porta, la arteria hepática, la vena mesentérica superior son las que nos van a indicar si lo puedo resecar o no el tumor. Porque en este caso tendría que cortar vasos también. Y si ya tomó los vasos, probablemente estamos hablando de una infiltración vascular. Entonces aquí se hablan de criterios de irresecabilidad, ¿no? Y por eso que es importante la estadificación del tumor para ver si el paciente va a ser operable o no operable. Y la cirugía va a tener éxito o la cirugía no va a tener éxito debido a que el paciente tiene este problema a nivel celular. Entonces, tenemos la invasión de estas arterias que son importantes, que grábensela: arteria mesentérica superior, arteria hepática, tronco ciliar. Así como la presencia de adenopatías metastásicas a distancia o carcinomas peritoneales, ¿no es cierto? Ahorita nosotros vamos a ver en esta figura qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas cosas. Otro tipo de estudio, la tomografía es una tomografía con contraste, y mejor si los cortes son de 2 a 3 milímetros para que podamos evaluar si estas estructuras están están invadidas por el cáncer, ¿no? Tenemos la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es otro estudio también importante, que generalmente está hecha para los pacientes que no se les puede hacer una tomografía contrastada, que tienen alergia al yodo o que el paciente por los niveles de creatinina elevada no se le puede hacer porque aumentaría su insuficiencia renal. Entonces, solamente está indicada en aquellos casos que el paciente tiene enfermedad renal crónica o cuando el paciente tiene alergia al contraste yodado. Serían los únicos 2 casos donde se indicaría la colangiopancreatografía por resonancia magnética. En los otros casos haríamos la tomografía computarizada a corte de 2 a 3 milímetros con contraste endovenoso. Tenemos también otro estudio que es la CPR, que es la endoscopía, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que también está, cuando son los tumores en cabeza de páncreas, podemos hacer biopsia, ¿no es cierto?, de la papila, ¿no? Con una aguja podemos tomar la biopsia, y si no podemos hacer la biopsia porque el tumor está más atrás, podemos hacer un cepillado de la vía biliar para tomar las células cancerígenas. Y también podemos realizar un procedimiento terapéutico que viene a ser la colocación de un stent, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, aquí lo voy a dibujar, vamos a ver que esto sea el páncreas, ¿cierto? Aquí tenemos el conducto de Wilson, que viene al duodeno, ¿no? Este va a ser el duodeno. Y de pronto yo tengo un tumor, y este tumor está obstruyendo la vía biliar, ¿cierto? Entonces,
Este es el tumor. Uno de los tratamientos es colocar un stent. ¿Qué es un stent? El stent es un tubo que se mide en French, generalmente de 6 French, y ese tubo lo puedo meter con endoscopía, ¿no es cierto? Que se llaman stent autoexpansibles, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tratamiento endoscópico que se habla acá cuando no se puede tratar, ¿no es cierto? El tumor puedo aliviarlo con el stent auto, ¿no? Para aliviar los síntomas, ¿no es cierto? La ictericia que tiene el paciente, porque no nos olvidemos que puede haber una obstrucción pancreática, una obstrucción del árbol biliar, ¿no? Y también cuando sigue creciendo el tumor acá del páncreas, no nos olvidemos que también él puede obstruir. Si tuviera un tumor en la cabeza del páncreas, el tumor va a crecer y puede obstruir inclusive el duodeno, ¿no? Y también un tratamiento para esto vendría a ser la colocación de un stent a nivel del duodeno, en caso de que lo requiera como tratamiento paliativo. ¿Qué es un tratamiento paliativo? ¿No? Aquí se le colocaría un stent para que el paciente pueda alimentarse. Un tratamiento paliativo es algo que nos alarga la vida con una cierta calidad de vida. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer que está con un síndrome pilórico porque tiene una obstrucción, porque el tumor de la cabeza del páncreas le obstruye el duodeno y queremos que el paciente muera comiendo, ¿no? Porque lo peor es que una persona deje de comer, se sienten tristes, ¿no es cierto? El paciente es muy triste para el paciente. Entonces se le coloca un stent autoexpansible en el duodeno para que el paciente pueda alimentarse. ¿Ya? Vendría a ser uno de los tratamientos ayudantes. Entonces, para eso sirve la CPR. ¿Para qué sirve la CPR? Si es una pregunta de examen, para tomar biopsia con aguja fina de tumores de cabeza del páncreas, para hacer cepillado de la vía biliar y tomar también, ¿no? Para colocar stents, tanto en el conducto de Wilson como en la vía biliar, si así lo amerita, o en el duodeno. Entonces, importante tener en cuenta estos datos. Luego tenemos, bueno, ¿me escucha? Claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. De hecho que se hayan dormido. Ya. Muy bien. Seguimos entonces acá con la ultrasonografía endoscópica. Es otro de los estudios importantes. Aquí. La ultrasonografía endoscópica. Este es uno de los estudios donde hay un ultrasonógrafo en la punta del endoscopio. Y este sí valora muy bien el tumor, valora los ganglios, que son los nódulos, y valora también las metástasis que puede haber en hígado o otras estructuras. Y este sirve para tumores menores de 2 centímetros en el páncreas, ¿no? Cuando hablamos de la ultrasonografía normal, la que hacemos por fuera del paciente, este sirve para tumores mayores de 2 centímetros. Sin embargo, la ultrasonografía endoscópica sirve para tumores menores de 2 centímetros. Luego tenemos un estudio que se pide en todos los tipos de tumores o cánceres malignos, tanto como para el diagnóstico como para la valoración en el tiempo, ¿no es cierto? Que viene a ser el PET scan. ¿Qué es el PET scan? Es la tomografía por emisión de positrones. Esta tomografía sirve para valorar las células malignas que tiene una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando ponemos la sustancia radioisotópica, está mezclado a glucosa y esta sustancia va a ir y se va a agarrar de las células que tienen un hipermetabolismo. Y estas células son las células malignas cancerígenas, pues son hipermetabólicas, tienen un metabolismo muy acelerado. Entonces, con el PET scan nosotros sabemos dónde hay metástasis en un paciente, o si el tumor se encuentra solitario o tiene varias metástasis ya en todo el cuerpo. Por eso es importante el PET scan, ¿no es cierto? Acá tenemos la estadificación, ¿no? Faltan 3 minutos. Si se corta, creo que unos 10 minutos no entro, pero otra vez le voy a mandar un link, ¿ya? Si se corta para que terminemos la clase. Ya, a ver qué hora es. Estamos en hora todavía, así que tranquilos. Bueno, aquí tenemos la estadificación, ¿no? Ya dijimos que la estadificación es el sistema TNM. TNM viene de tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Tumor es el tumor que tenemos acá. Nódulo vienen a ser los ganglios que tenemos, los ganglios que están cerca de los vasos, generalmente aórticos, hepáticos, portales, ¿no? Y van a tener una clasificación. Aquí tenemos claramente los ganglios que están comprometidos, pero se ven en amarillo. Bueno, pero de todas maneras, dentro de la misma clasificación de TNM existe una subclasificación para estos tipos de tumores, más que todo en las etapas del tratamiento del cáncer.
¿ya? Y tenemos, para tener más precisión la clasificación, tenemos el CTNM. Esta es una clasificación clínica, ¿ya? Tenemos una clasificación TNM patológica y tenemos una clasificación post-tratamiento neoadyuvante, ¿no? ¿Cuál es el neoadyuvante? La quimioterapia o la radioterapia, dependiendo de acuerdo a la biopsia y el tipo histológico del cáncer, ¿qué es mejor? Ya eso define generalmente el equipo de oncología clínica. Y luego tenemos el TNM, el PTNM, que es una agresión patológica tras haber sido operado quirúrgicamente el paciente, ¿no? Se le ha sacado la pieza quirúrgica y vamos a hacer un estadiaje TNM de la pieza quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes entiendan más o menos acá un poquito, a una expresidenta argentina, Cristina, ella le diagnosticaron un cáncer de tiroides, ¿no? Hicieron una punción con aguja fina y sacaron células cancerígenas, ¿no? Y le dicen a la presidenta que, bueno, tenía un cáncer y tenían que operarla. Cuando le sacan la tiroides y hacen el estudio histopatológico, resulta que no tenía cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta variabilidad? Porque justamente pueden haber los famosos falsos negativos que pueden ocurrir, ¿no? O, perdón, falsos positivos, ¿no es cierto? En este caso, porque le diagnosticaron cáncer, lo consideraron la patología, pues no había el cáncer, ¿no? Entonces, justamente para eso se hace esta clasificación, ¿ya? Entonces, en el tratamiento neoadyuvante va a ser tenido con quimioterapia muchas veces luego de la cirugía. Y luego tenemos el RTNM, que es la estabilización del momento del diagnóstico, la recurrencia, ¿no? Cuando hay recurrencia, vamos a hacer el TNM nuevamente, pero RTNM. O sea que la enfermedad volvió a aparecer en el paciente. Y cuando el paciente muere con el cáncer y queremos saber qué tipo de cáncer, hacemos el ATNM, que viene a ser la evaluación del tumor nódulo y metástasis, pero en la autopsia, en el paciente muerto. Y esto sirve para clasificar en los 4 estadios que dimos: estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. No, se va a cortar y yo les voy a mandar el link, pero creo que tarda unos 10 minutos más o menos, así que tienen un recreo de 10 minutos y volvemos a empezar con la segunda parte y el final de este tema, ¿ya? Se va a cortar en momentos. Bueno, vamos a ir hasta donde creo que ya está por cortarse. Bueno, acá tenemos nosotros, estas son el tronco celíaco, que es muy importante. Tenemos la mesentérica superior, ¿no?